estos casos, ¿no? Decía que me parece que es mejor la lógica del caso que la del ejemplo. Es decir, plantear un poco un fragmento de realidad con sus características, ¿no? Y ver un poco la fecundidad o no de los conceptos, la capacidad de ver, como decía, esa adecuación posible, ¿no? Y ejemplos de los más variados, como puede ser, por ejemplo, esa muestra de arte en Tokio, ¿no? Que uno pensaría en una sociedad tan civilizada, tan atenta al cuidado de sí mismo y al vínculo con los otros y a tener en cuenta lo propio y lo ajeno, pero una vez que eso se abre, ¿no? No sé si conocen ese experimento llamado la ventanilla rota. A finales de los años 60 se hizo un experimento, se dejó un auto en Brooklyn, en ese momento una zona bastante peligrosa, y otro auto en Los Ángeles, ¿no? En un lugar así muy residencial, y se ponían unas cámaras para ver qué pasaba, y el auto en Brooklyn lo saquearon al rato, ¿no? Al de Los Ángeles no, pero hicieron algo, los investigadores hicieron algo interesante, rompieron una ventanilla, y a partir de ese momento al auto también de Los Ángeles lo vandalizaron inmediatamente, ¿no? De ahí quedó entonces ese concepto que es el de la ventanilla rota, ¿no? Que es aquello que una vez que se abre esa pequeña compuerta, ese dique que deja fluir, aparecen una serie de cosas ¿no? Que son fenómenos psicológicos individuales, pero también psicosociológicos o sociológicos, ¿no? Que abren, alguien deja algo abierto y los demás drenan y se acercan allí y dejan pasar. Esto lo podemos buscar analogías con mundos emocionales, conceptuales, reacciones, pensamientos políticos, económicos. O sea, esto podríamos qué sé yo, llevar un poquito esta dinámica con sus adecuaciones posibles, ¿no? Pero bueno, fue un ejercicio de eso, de ventanilla rota, lo que sugirió la propuesta allí en Tokio. Algo parecido, ¿se acuerdan? Es la que hemos comentado de Ritmo Cero de Marina Abramovich, ¿no? De dejar un poquito dispuesto, incluso por regla, ¿no? Hacer de eso una regla, ¿no? Pero también esa regla pone en pregunta, en cuestionamiento el universo moral, ¿no? El universo de contacto social, de pacto, de reconocimiento de un prójimo, de un semejante. ¿Qué hacemos con eso, no? Si la experiencia del arte es un velo, corre el velo, y qué tipo de veladura hay allí, ¿no? Si lo estético es una veladura moral o no, ¿no? Hay una serie de preguntas y de cuestiones allí que daban la pena pensar, y bueno, desde luego varios conceptos de la materia, ¿no? Luego tenemos el maravilloso poema de José Lezama Lima, este gran escritor cubano. Yo no sé si lo habían leído, lo conocían. Ese poema llamado Del Deseoso lo escribe después de muerta su madre, a la cual adoraba, ¿no? Digo, para tener un poquito de biografía, pero llegado el caso no importa, si conocemos la biografía o no de Lezama Lima, eh, ¿no? Ese poema tan profundo, tan doloroso, hablando de duelo, su lema, ¿no? Digamos, ese duelo de la madre que adoraba y dice, pero recién ahora puedo desear, ¿no? Deseoso es aquel que huye de su madre, ¿no? Como que de alguna Perdón, manera, perdón, sí, sí, me dale. perdí lo primero que dijiste, que me interesa del poema este. No sé Eh, si... lo escribe Lezama Lima luego de fallecer su madre, a la cual adoraba. Ah, Claro, pero cuando hay amor, es muy difícil que aparezca el deseo. Ese amor de completud, ese amor de que no falta nada, ese amor de ser los ojos del otro. El deseo necesita de la falta, necesita de la pérdida, ¿no? si hubiese sabido esto, capaz que mi análisis era otro. Yo lo Bueno, encaré por pero, otro lado. pero, pero, pero Ale, está bien, yo creo, digamos, también, pero siempre vamos a tener información relativa, ¿no? Claro. Entonces hacemos el ejercicio con lo que tenemos. Imagínate si supiéramos que Sófocles escribió Edipo Rey porque, qué sé yo, se peleó con una novia de allá, o no sé, su madre, no sé qué cosa, o se enteró que el padre no era el padre, ponele cualquier cosa, ¿no? Nos cambiaría un poco la psicobiografía, pero no nos cambiaría la reflexión estética, psicológica y estética de allí, ¿está bien? Porque llegado el caso desconocemos el 99% de las obras que se hicieron, ¿no? Y le adjudicamos a veces valores y referencias que no son las necesarias o las obligatorias, ¿no?
Por ejemplo, yo les contaba que Salvador Dalí tuvo un hermano antes que él llamado Salvador Dalí. Lo contamos esto cuando hablamos del tema del doble. Entonces, supongamos que uno quiere hacer una psicobiografía y plantee que Dalí escribió, hizo toda la pintura y reflexionó, porque además fue como un gran teórico del arte Dalí, ¿no? Digamos, no solamente fue un artista, también es alguien como ha pasado en varios casos, ¿no? Aquellos que tuvieron como su reflexión y con su concepción, su ars poética, ¿no? Desde luego, los artistas contemporáneos o más o menos cercanos conocemos mucho de sus historias, sus Profe, biografías, pero hay otros que perdón, desconocemos todo, ¿no? Sí, Fede, sí. ¿cómo, cómo era esa historia bien de Dalí? Bueno, los padres de Dalí tuvieron un hijo que llamaron Salvador Dalí. De bebé murió, los padres tuvieron otro hijo que le pusieron también Salvador Dalí, que es el Salvador Dalí que todos conocemos, el Salvador Dalí que escribió, que hizo letra con su obra. ¿Eh? En la estética de la singularidad lo pusimos también en referencia a un ejemplo de ese tipo, ¿no? Escribió su nombre y Salvador Dalí fue él y no su hermano, no fue el otro. Él no era el Claro, otro de su hermano qué el que lo viene a locura eso. reemplazar, ¿no? Pero era una locura, hoy lo vemos una locura, pero era habitual antes, ¿eh? Antes era habitual que había nacido Juan Claro, y sí, antes Ramón no Fernández González, se claro, murió el bebé y nació otro y se llamó Juan Ramón González Fernández, ¿viste? O sea, era medio típico, ¿no? sí, sí. Giuseppe uno Giuseppe dos, ¿viste? Digamos, o sea, uno lo ve así, hoy que las familias tienen dos hijos, uno hijo con suerte, tener otro, llamarlo igual, sería devastador, ¿se entiende, no? Lo pensaríamos como algo muy poderoso, ¿viste? Pero en esas épocas era bastante común que las madres tenían 14 embarazos, nacían 11 hijos, llegaban a la niñez, pasaban 6 y adultos llegan a 4, ¿viste? O sea, contar la historia de tu bisabuelo es medio así, ¿no? Entonces era más Claro, frecuente que claro. pasara esas cosas, ¿no? No obstante, podemos pensar ese sesgo, ¿no? Esa dimensión de, ¿no? Eh, de qué es lo singular, qué es lo propio, ¿no? Como uno hace su nombre, ¿no? Cuentan también que Salvador Dalí eh, tendría 20 y pico de años y le van a tomar un examen en la Academia de Artes, ¿no? Y le preguntan cosas y Salvador Dalí, no sé qué dice cualquier cosa, dice, ustedes no me ponen a evaluar a mí, yo soy Salvador Dalí, ustedes no existen. Una cosa así, como diciendo, ya era como, se adjudicaba a sí mismo, ¿no? Grandes, bueno, se sabía a sí mismo un genio y que iba a quedar a la posteridad y demás, y esos evaluadores, la única anécdota que sabemos de ellos es esta, ¿no? De ellos conocemos solamente esta anécdota de haber estado con Dalí, ¿no? Eh, bueno, digo todo esto simplemente para saber que tenemos también un límite en el conocimiento biográfico, pero que eso no nos impide evaluar la obra como tal, quizá, o el impacto, la referencia, ¿no? Por eso decimos que una psicología de la experiencia estética no es una psicobiografía del autor exclusivamente, que, que Freud a veces lo intenta y no son los momentos más fecundos de Freud. Por ejemplo, analiza un sueño de la infancia de Goethe o también un sueño, un relato que hace eh, Leonardo da Vinci, ¿no? Y la verdad que son los momentos más fantasiosos de Freud, ¿no? Y relaciona cosas, ¿no? Y pues esto más, se acerca más a la fantasía de Freud que a la realidad, ¿no? Pero es un buen ejercicio de pensar que efectivamente variables psicológicas están presentes y en algún momento estará. Pero bueno, ¿con qué grado de comprensión y de eficacia eso está presente allí? Y diríamos que tiene que ver con esto, ¿no? Hay un cuadro maravilloso de Leonardo que está la Virgen y en el manto parece que aparece un buitre, un milano, que si se lo ve de costado, bueno, se entiende, un ejercicio así medio raro que si pones, es famoso, además, lo ves y parece de verdad, digo, está como de costado un buitre y este buitre fue cuando era niño, le aparece y le pica en la boca, le picotea la boca un pájaro. Y Freud hace un análisis de que ese sueño de la infancia está después en el manto de la Virgen. Una cosa un poquito, como si tironeada, ¿no? Pero bueno, lo dice Freud, medio que tenés que aceptarlo. Pero bueno, también es cierto que a veces los maestros qué sé yo, hacen un poquito algún ejercicio así y me parece que hay que tomarlo así con cierta calma, cautela, ¿no? Pero bueno, son los riesgos de esto, de con qué material haces eso, ¿no? A todo esto, uno es bastante prudente con respecto a, a-
a esas asociaciones de información, ¿no? Que son también bastante relativas. Y en ese sentido, el trabajo del psicoanálisis no es tomar datos exteriores, sino el relato mismo del autor o de la persona, digamos, del paciente, ¿no? Y no extrapolarlo fácilmente. Pero bueno, a Freud se le escapa un poquito, a veces esos ejercicios los hace, ¿no? Analizó varias, a Dostoyevsky, bueno, decía Leonardo, Goethe, a Jensen y un material llamado La Gradiva. Y, en fin, se mete con el arte, ¿no? Tuvo un encuentro también así como una especie de sesión única con Mahler, ¿no? Que fue muy casi decisiva para Mahler y en algún momento que tenía como una crisis personal y compositiva, ¿no? Eh, bueno, eh, es decir, entonces que efectivamente yo les contaba esto de José Lezama-Lima, volviendo, Ale, vos me preguntabas esto, que si hubieras sabido eso hubieras hecho otra cosa. Bueno, pero bueno, es cierto, digamos, por eso a veces las investigaciones y eso son rastrear, buscar y demás. eh, mm, Tal vez si yo hubiera querido, supongamos que se acerquen a eso, le hubiera dicho, bueno, rastrear la historia de Sama Lima, cuándo lo escribió, qué pasó, por qué esto, o yo le hubiera dicho, este es un poema que escribió en el duelo de su madre, y por lo tanto, entonces, bueno, con ese guiño uno alentaba un tipo de comprensión, un tipo de análisis. Bueno, pero ¿qué hacemos cuando vamos así, con lo que tenemos, ¿no? Porque es así, a veces no tenés mucho más que lo que tenés, ¿no? Y eso a veces es honesto, decir, mira, no necesito mucho más que esto, o a veces sí, a veces necesitas saber más cosas, ¿no? A veces necesitas alguna anécdota, a veces necesitas algún dato, a veces se te abre otra capa, ¿no? Pero bueno, es la definitiva, es la única. Y bueno, el objeto es móvil y vos también sos móvil, ¿no? Ambos son como, vieron esa frase de Heráclito, nadie se baña dos veces en el mismo río porque el río fluye, pero vos también fluís, ¿no? Y es el encuentro de esas dos fluctuaciones, de esas dos fluires, y te encontrás en algún lugar y reverbera, resuena, vamos a decir ahora, vamos a recuperar hoy la teoría de Hartmut Rosa, y bueno, ahí te encontrás y se genera algún efecto, ¿no? Eh, bueno, claro, esas capas, esas producciones pueden ser más enriquecidas y mejor si tenemos algunos datos o no. Pero bueno, aceptamos eso, ¿no? Digamos, supongamos, vas a ver el Guernica de Picasso. Los chicos de la escuela secundaria van a ver el Guernica de Picasso. Y bueno, van así, van con lo que tienen y andas a ver qué ven. Si tiene una profesora de historia del arte al lado que les explica que fue la Guerra Civil Española, esa cosa que fue premonitoria de lo que después va a ser la Segunda Guerra Mundial y la aviación alemana y la vinculación con el franquismo, y que fue el primer bombardeo de una población civil, te empiezan a explicar una serie de cosas, que Picasso no simpatizaba nada con ellos, al contrario, estaba muy involucrado con otras causas, en fin. Y bueno, y que es una crítica al sistema, y te explica que es el cubismo, y bueno, por ahí el cuadro se te abre de otra manera, ¿no? Pero bueno, y si no tenés nada de eso, ¿qué se te abre, no? Este es un gran interrogante, ¿no? Si el arte habla solo o no, si es un puñetazo que te llega inevitablemente, o necesitas una serie ¿no? de encadenamientos y de referencias y los andamios como para subir a esos lugares, ¿no? Bueno, esto realmente es una pregunta que no sé cómo se resuelve, pero creo que debe haber alguna inducción, alguna propedéutica, alguna iniciación para llegar a esos lugares, ¿no? Eh, compartimos alguna vez, por ejemplo, la flauta mágica de Mozart, ¿no? Yo creo que vimos aquí, escuchamos el aria de la Reina de la Noche, ¿no? Creo que nos hicimos ese ejercicio acá, no me acuerdo. Por ejemplo, por decir algo, ¿no? Entonces vemos esa obra y bueno, y saber que Mozart la compuso al final de su vida y que además revela los secretos de los masonería, pero la trata de revelar al público común y te cuenta una serie de cosas, mejor saberlo eso quizá, ¿no? Saber que intentaba hacer más popular, ¿no? No quería ser solamente un músico de salón, qué sé yo, cosas así. Eh, bueno, mejor si sabes esas cosas y si no las sabes, tiene que funcionar, ¿no? Y ponele que no sabés alemán y escuchás el aria de la Reina de la Noche. La habrán escuchado, es una música es de las músicas clásicas así, de las óperas que la gente común le gustaría y que en un Got Talent alguien intenta cantar, no sé, la deben tener presente, ¿no? ¿Viste? Y bueno, pero escuchar la letra y es tremenda la letra esa de la Reina de la Noche, que es una madre malvada que le da a su hija Pamina un puñal para que mate a Sorastro, que es el enamorado de ella,
pero la madre lo manda ahí para que lo mate, para que recuperar ella un poder, porque el padre murió y le dio el poder a este personaje Zoroastro y no a ella. Bueno, una historia tremenda, tremenda, y en el medio el canto este, donde la mujer le dice, si no cumplís con lo que te digo, serán destruidos todos los lazos de la naturaleza. Una historia tremenda, pero cuando termina esa área, la gente aplaude, ¿viste? A rabiar, porque fue una interpretación maravillosa y decís, ¿qué aplauden? Esta historia es tremenda, ¿no? Pero aplauden la interpretación, aplauden, no sé, la puesta en escena, que esos sobreagudos espectaculares que tiene ahí, que solamente lo cantaba bien María Callas, el resto desafinaban todas, ¿viste? Bueno, una cosa realmente muy impresionante. Pero bueno, esa ambigüedad de la obra de arte, esa profunda ambivalencia que por un lado nos horroriza y por otro lado nos fascina, ¿no? Este doble juego que hemos estudiado bastante acerca de qué pasa en esa experiencia estética, ¿no? Ahora, si sabes más información, mejor, y si no tenés mucha información, también, ¿no? Claramente, si nunca la escuchás, decís qué bonito que canta, si escuchás la letra, y decís, uy, pero esto es tremendo, ¿no? Y todo el tiempo nos va a pasar eso. Desde luego, que uno diría, y esto sí me parece que es un punto, la obra tiene una suerte de identidad flexible, pero identidad al fin, ¿no? Es como si dijera, por ejemplo, creo que Yesterday tiene unas cerca de 900 o 1000 versiones grabadas, ¿no? Creo que es una de las canciones con más versiones grabadas de la historia. Todas son iguales. Debe haber versiones símil Beatles, la de los Beatles, desde luego. Debe haber versiones sinfónicas, versiones a capela, versiones hechas en un estilo reggae o una versión estilo de cumbia, no sé, debe haber de todo un poco. Reggaetón, debe haber una versión folclórica, no sé. Supongamos, ¿no? Debe haber. Todas son Yesterday. Sí, en algún sentido hay algo ahí que lo compositivo, en una línea, no sé, melódica, en una estructura, no sé, ustedes sabrán mejor. Y hay otro momento que decís, bueno, acá hay una flexibilidad de interpretación que la estira hasta un lugar que, bueno, o la deforma completamente o no. Eh, por ejemplo, yo me acuerdo hace unos años, viste, vas manejando con la radio y escuché una canción que era tipo cumbia. Pero digo, esta canción la conozco, ¿no? Digo, ¿dónde la conozco, no? Y era una canción, bueno, hoy, para recordarlo, ¿no? Era una canción de los Rento Ricota, pero en versión cumbia, ¿no? Yo digo, ¿será la misma canción o será otra ya? ¿No? O sea, ¿respetará eso? ¿Mantendrá su identidad o los límites se disolvieron y estamos ante otra cosa que no, ya perdió eso, ¿no? Em, bueno, en esas experiencias Profe, estéticas, sí, sí, Fede. que si la podés reconocer, sigue siendo el tema, si es reconocible. Sí, bueno, reconocible significaría que uno reconoce esa identidad eh, que hace que esa obra sea esa y no otra, ¿no? Digamos Claro, y que lo podés asociar a la original. tal cual, ¿no? Uno supongamos que la original sea, no sé, el track original, ¿no? Porque vieron que a veces te muestran, no sé, un demo de hecho anterior o otra versión y por ahí los propios autores se quedaron con otra, ¿no? Y por ahí cuando la regraban y hacen alguna modificación, vieron que a veces en vivo, por ejemplo, los músicos no la hacen igual, ¿no? Y cambian algunas cosas, pero bueno, cambian algo que no le afecta en su identidad. Algo así, ¿no? Ahora, lo Pero en reconocible, resumen, sí, perdón, sí, pero sí, en Ale, sí. resumen, digamos, el conocimiento que vos traigas o lo que vos traigas cambia la experiencia. O sea, ¿no? Digo, no es lo mismo el poema sabiendo que estaba en duelo. Esa experiencia hubiese sido otra para mí si yo hubiese leído, hubiese sentido y pensado distinto que si no lo sé. O sea que la experiencia también va a depender de qué es lo que yo traigo previamente, ¿no? Y son Bueno, dos experiencias distintas, muy distintas. bueno, es un poquito lo que veíamos con Vygotsky y la memoria y la imaginación. O sea, esa sedimentación de memoria hace que vos tengas una carga posible de interpretación, ¿no? De significación, de apertura emocional, de recepción, de aistesis, de sensibilidad.
Es decir, desde luego que uno va así, ¿no? Ahora, supongamos una persona, un joven que escuchó esa versión y nunca escuchó la original y pensará siempre que esa es una cumbia, ¿no? Supongamos, ¿no? Y toda su vida piensa que eso es una cumbia, ¿no? Como nos ha pasado con muchos temas que pensamos que era de Frank Sinatra y no era de un fulano y escuchar la versión original y no sé qué, ponele, ¿no? Eh, bueno, también va a pasar algo distinto, ¿no? Y siempre habrá pensado eso y nunca habrá sabido un poco de qué se trataba la otra historia, ¿no? Y bueno, llegaste y fue eso, ¿no? Este, y bueno, es lo que hay, ¿no? Digamos, em, mm, yo me acuerdo que, no sé si hicimos acá, pero yo solía siempre al comienzo de la materia presentar un cuadro que era Momo critica a los dioses. No sé si lo hicimos acá, yo creo que lo hicimos, no me acuerdo ahora, ¿no? Un cuadro. Bueno, un cuadro del siglo XVI. Y yo no decía nada de cuándo era y decía, pero charlábamos un poco del cuadro ese, ¿no? Y es un cuadro que está Poseidón, un caballo, está Hefesto, hay una escultura de Afrodita, de Venus, y está Palas Atenea, los cuatro así. Y al lado está el rey Momo, que es un rey que representa a los humanos. Y bueno, todos estos dioses le están ofreciendo cosas a él para que se las dé a los hombres, ¿no? Em, es un cuadro espectacular, es un cuadro del neoclasicismo, es un cuadro espectacular, ¿no? Y bueno, vos lo mirás con admiración, la técnica es espectacular, el manejo del pincel, el manejo, vos veías esos vestidos de los dioses, Palas Atenea tiene un escudo que está la medusa, porque Palas Atenea tiene el escudo de la medusa, y vos decís, es espectacular y vos lo ves. Ahora, cuando la gente en esa época miraba ese cuadro, ¿saben lo que sentía? Siglo XVI, ¿no? Cuando miraba ese cuadro se reían, les causaba gracia. Porque efectivamente era que los dioses le están dando todo a los hombres y los hombres van a hacer cualquier cosa. Porque Palas Atenea le está ofreciendo toda la civilización, Hefesto le está ofreciendo una escultura que es la belleza y el amor, Poseidón le está ofreciendo un caballo que significa que la naturaleza está domada para el ser humano, es un caballo que un caballo que está adornado, un caballo que es la naturaleza domesticada, ¿no? Todo esto lo recibe el rey Momo y al rey Momo se lo ve un poco ofuscado, ¿no? Como criticando a los dioses, ¿no? Se llama así. Como dándose cuenta que se lo van a dar a los hombres y los hombres van a hacer desastres, porque con la civilización, con el poder, con la naturaleza, van a hacer cualquier cosa, ¿no? Y bueno, la gente se reía porque entendía la historia esa. Nosotros miramos ese cuadro y jamás se nos hubiera ocurrido que nos vamos a reír mirando ese cuadro, ¿no? Diríamos, mira qué técnica, mira qué cosa prodigiosa. Un cuadro que hoy jamás se haría porque esas técnicas ya no se usan más. Hoy se hace un lienzo y se le hace un tajo, ¿viste? Como hacía Lucio Fontana, ¿se entiende? No, nada que ver. O sea, la técnica ha desaparecido, ¿no? O sea, no ha desaparecido, pero digamos, no está en el primer plano de lo que es la vocación artística, que sea muchos estos casos, y de lo que circula, la legitimación y la autoridad del arte contemporáneo. Por lo menos en las artes plásticas pasa muchísimo eso, ¿no? Eh, entonces, claro, necesitaríamos tener todos estos recursos, estos andamiajes conceptuales, contextuales, para decir, bueno, ¿por qué alguien se va a reír mirando eso, no? Era como cuando veían en el siglo V a.C., veían la tragedia de Edipo Rey ahí en la plaza, en el teatro griego, en el Odeón, no sé, en el Epidauro, ¿no? Saben que cuando Edipo hablaba, la gente se reía. Decía, mira Edipo, él dice que va a resolver los problemas y él es el culpable. Toda la gente sabía el argumento, además, ¿no? No había spoilers, por ejemplo. Este spoiler que para vos hoy es sagrado, no te tienen que contar nada, vos te tienen que contar, andar a ver esa película y nada más, no te cuentan nada, no me digas quién trabaja, no me digas nada. No me digas. Bueno, porque necesitamos el suspenso. Los griegos sabían todas las historias. Ibas al teatro, sabían, porque eran mitos que ya conocían, ¿no? Ya conocían la historia de Edipo Rey, la historia de Polifemo, la historia de las troyanas, de las fenicias, ya conocías todo. Pero te interesaba ver cómo sucede. Es como a un niño le contás un cuento 1000 veces y le gusta escucharlo 1000 veces, ¿no? Los griegos eran como esos niños que no tienen problema, ¿no? O sea, no les sorprende el fin, no quieren, no les interesa la sorpresa, les interesa la narrativa, les interesa el proceso, ¿no? Eh, bueno, estas formas, estos cambios un poco de recepción, hay que ubicarlos en épocas, ¿no? O sea, eh, em, cuando una obra tiene un giro inesperado, por ejemplo, eh, a nosotros nos gusta porque nos gusta el suspenso, ahí tiene que ver disfrutar la trama y la complejidad del personaje, no
la sorpresa de la historia, ¿no? Ellos querían ver, en todo caso, no sé, la complejidad del carácter de una persona, o las vicisitudes del destino, las peripecias del destino, ¿no? Pero no les interesaba tanto como suspenso argumental, digamos, sino como ver por qué el ser humano pasa por estos zigzags, ¿no? Bueno, digo esto simplemente como Ale, vos me preguntabas si hubieras sabido esto del Lezama Lima, y bueno, y siempre sabremos algo y no tanto, ¿no? Eh, por ejemplo, la música de Juan Falú es la típica música originaria argentina tradicional. Caramba, toca la guitarra, que es un instrumento que no es local. Es hijo de libaneses. No sé, aterrizó en Argentina un ratito antes, ¿no? Eh, Hace una música que apareció hace 20 años, 15 años, y eso es la música tradicional histórica. Bueno, nada, se entiende lo que digo, ¿no? O sea, la tradición se inventa a futuro, ¿no? Se inventa con una especie de collage y de cosas que son de las más variadas, ¿no? Entonces, bueno, también es esto, ¿no? La historia, o sea, cuando aparecen los chalchaleros fronterizos, esos personajes disfrazados deben ser una novedad total, ¿no? Para su época, ¿no? Y después son la historia y cantamos el himno al lado de ellos, ¿viste? Pero esto es una cosa que en su momento habrá sido una cosa totalmente inventada. Bueno, con el tango ha pasado bastante lo mismo y cosas así, digamos. Eh, Creo que alguna vez le comenté esa frase que decía: la tradición no se hereda, se conquista, ¿no? Esa frase muy bonita de André Malraux, ¿no? Bueno, que es así, digamos. Y entonces, claro, esas capas, esos momentos, esas cosas como suceden, ¿no? Eh, bueno, no sé si leyeron el material de Hartmut Rosa sobre la resonancia. Alguien lo trabajó, al material ese, lo utilizó, no me acuerdo quién era, eh, eh, y estuvo muy bien, digamos, la verdad que aprovecharlo también para, para aplicar, por ejemplo, acá, ¿no? No estaba previsto por ahí que lo utilicen, pero pues, buenísimo que lo tomaran y lo eligieran, ¿no? Este es un tema muy interesante. Yo le decía que este Hartmut Rosa es un sociólogo que se ha interesado mucho por este tema y además es músico, toca heavy metal, ¿no? O sea, es un sociólogo muy académico, ¿no? Pero hace música y encuentra que en el heavy metal también puede haber una especie de resonancia, ¿no? Tal vez no nos parecería que en principio sería un buen ejemplo, pero bueno, la resonancia es lo que le sucede a alguien, ¿no? No es, no, digamos, claro, uno diría, hay algo en la cualidad del objeto, pero esto también es algo que tampoco lo podemos saber a priori, ¿no? Entonces vamos a trabajar un poquito este concepto de resonancia, y yo creo que en este caso va a ser muy interesante porque yo creo que eh, nos lleva a cada uno a reflexionar un poquito sobre esto y sobre experiencias propias y cómo esto te puede suceder, ¿no? En principio, esta noción de resonancia es una noción distinta a la noción de eco. El eco es una repetición sorda, seca, ¿no? Es repetición, resonancia es otra cosa. La resonancia va a ser un proceso que va a implicar cuatro instancias, cuatro pasos, una sucesión, una secuencia, y que efectivamente no es una respuesta automática, una respuesta que tiene que darse sí o sí, ¿no? De paso, ya que estamos, ah, la palabra persona, personare, resonare, vienen tan cercanas, ¿no? Pensemos que la máscara griega que usaban los actores se llama personabat. De ahí vino el verbo personare, que es lo que resuena en otro, ¿no? La persona es lo que de uno resuena en otro. Y también en ese retorno resuena en uno. Pero la persona es eso, lo que uno es en relación a otros. Nosotros no trabajamos aquí, pero si a uno le interesa, y es muy interesante, la teoría de Carl Jung, otro un psicoanalista que fue discípulo y también se corrió mucho de Freud, que trabaja una noción llamada arquetipos. Y él distingue el arquetipo de la máscara de la persona del arquetipo del sí mismo. Son dos cosas distintas, pero que tienen que confluir en el proceso de individuación, dice este autor Carl Jung, ¿no? El sí mismo es lo que de algún modo después resuena en la creación del yo, y la máscara es ese personaje social, ese rol, eso que se activa en el vínculo con otros, que es más lo que los demás ven que lo que uno realmente es, ¿no? Pero lo que necesitas para que ese sí mismo se despliegue, necesita que ese arquetipo, que es la máscara, se desarrolle.
Es decir, bueno, el actor es ese sí mismo, el personaje es la máscara que utiliza, ¿no? Pero que lo utiliza para desplegar algo, para ser alguien en algún momento, ¿no? Em, Cuando un músico está en escena, ¿está él o es un personaje? ¿Cómo lo sienten ustedes? ¿Están actuando o están siendo ustedes? ¿Cómo lo sienten? Yo digo que estoy actuando ahora mismo. Mm, Hola. sí. Y todo el tiempo. Y o acá soy uno. En un rato entro a clase y soy otro. Después llego a mi casa y soy otro. Después subo al escenario y soy otro. Y así. Ujú. Muchas Bueno, eso, máscaras. eso sería justamente la persona, la máscara, le asocia este actor Jung a eso. Eso es lo que uno hace resonando con los demás, con la situación. Y vos detectás en vos mismo un sí mismo, alguien que está atrás y es el titiritero que arbitra un poco todo lo demás, o no hay eso. No sé bien qué es cinismo, pero sí entiendo que hay un eje fijo e inmóvil. Y lo demás es como coyuntural, digamos. Mm, Podríamos decir una especie de, bueno, no sé, es muy metafísico quizás, pero digamos, el ser. El ser está inmutable, inmóvil y observa todo, ¿no? ujú, ujú. No sé si vieron la película Birdman, una película que trabaja este actor Michael Keaton y el actor Edward Norton. Es una película de un actor o un director de cine que hace mucho que no está actuando y bueno, y de golpe tiene la posibilidad de volver a actuar. Y uno de los actores que va a trabajar ahí es este Edward Norton. Y lo interesante de este personaje de Edward Norton, él siente que en su vida es un hipócrita, que en su vida nunca es sincero, nunca las relaciones que establece son verdaderas, pero que cuando actúa siente verdaderamente las cosas. La paradoja es esta, ¿no? Eh, que su sí mismo pareciera ser que está más en la actuación y cuando actúa él siente que está siendo sincero, honesto, verdadero con sí mismo y que en la vida él es un hipócrita. Recordemos que la palabra griega para actor es la palabra hipócrita, ¿no? El que está detrás de una máscara, ¿no? Em, bueno, digamos que para Jung son arquetipos, es decir, uno constituye su individuación en la configuración de arquetipos, ¿no? El sí mismo, la máscara, la sombra, el héroe, el ánima, el animus, ¿no? La madre, etcétera. Hay muchos arquetipos que confluyen en el proceso de individuación, ¿no? Entonces, claro, digamos, vos, Ale, pasarás por distintas instancias en tu vida, todas esas cosas confluyen para dar cuenta de tu individuación. Desde luego, habría algo que sería el yo, que sería una especie de agente encargado de poner en movimiento todo eso. A su vez está la conciencia, el inconsciente colectivo. Bueno, es un entramado, hay que armar todas estas piezas, ¿no? Eh, Desde luego que uno podría, por ejemplo, darse cuenta en una actuación, si hay una actuación verdadera y sincera y otra que no. Ambas son falsas, ¿no? Ambas son una mímesis, pero hay algunas actuaciones que vos las ves funcionar y ganan verosimilitud y otras que decís no funcionan, ¿no? Algo ahí que no. Es como que, ¿no? Que la cosa no marcha, ¿no? Eh, Vieron que les pasa, por ejemplo, haber ido a una obra de teatro y decir, la verdad que no me gustó, no lo sentí, ¿viste? Como que no me enganchó, como que no parecía verdadero, ¿viste? Sí, una cosa así, ¿no? Como no parecía verdadero, nunca fue verdadero, ¿no? O sea, pero bueno, hacemos un pacto de verosimilitud, ¿no? Le creemos ahí cuando está, como si simulando ese personaje, pero tiene que hacerlo de tal manera que funcione, ¿no? Con una técnica. Pero en un actor queda claro que en escena es un personaje, no es él, ¿no? Y les pregunto, ustedes como músicos, en escena, ¿son ustedes o es un músico que sube a escena? ¿Están actuando de alguna manera o no? ¿Cómo lo viven?
Eh, sí, perdón, Zulia. No, no, no. ¿Quién iba a hablar? No sé. Es que es una respuesta difícil. No, a mí me parece que es una mezcla, que uno se prepara de tal manera para, no sé, para actuar o para, en este caso, subir a un escenario, y después ahí suceden cosas que capaz rompen con esa estructura que uno fue trabajando y ahí se genera eso que es tan interesante, que es tal vez mostrar un poco eh, que también no todo es tan, o sea, esa identidad que uno trabajó en el vivo, en el momento, es una ambivalencia de cosas que generan tal vez ese personaje. O sea, no es algo que uno prepara un personaje, pero después hay algo que se da a lo espontáneo y yo creo que, no sé, la magia, entre comillas, está ahí, en eso que ve el otro, que andás a ver que ve el otro, ¿no? O que Porque escucha en ese momento lo que ve el también. otro tal vez no es lo que vos pensabas. Vos capaz pensabas o preparaste algo y resulta que es otra cosa. Muy bien, Matías, esto nos va a servir mucho para ejemplificar, entre comillas, lo que nos va a proponer Hartmut Rosa. Los 4 momentos de la resonancia creo que tienen que ver con esto, ¿no? Zulema, vos que querías decir algo Sí, también. estaba tratando de pensar qué es lo que siento, ¿no? Yo siento por ahí como una diferenciación entre si estoy haciendo algo instrumental o si estoy cantando, por ejemplo, ¿no? Porque para cantar es como que uno necesito contar una historia o interpretar. En la canción hay algo de lo teatral también, hay algo de ponerse en una voz, digamos, que por ahí no es la voz que yo tengo en el momento en el que subo al escenario, es la voz del autor, del que escribió la historia, ¿no? Entonces trato de buscar eso. Por ahí, si interpretara algo instrumental, sería distinto, digamos, yo siento como que si no media la palabra, hay una diferencia, digamos, por más que también en una interpretación musical o instrumental hay también una voz, hay un discurso, hay un contar, pero no hay palabra. Entonces, para mí hay como una diferenciación, pero no es lo mismo que el teatro, digamos. Yo creo que cuando subo al escenario estoy más cerca de ser yo que si a cantar o a hacer música que si subo al escenario a ser un personaje en una obra de teatro, ¿no? Creo que hay una diferenciación. Y por ahí, para ir más fino, diferenciaría entre cantar y no cantar. Algo así. Mm. Bueno, muy bien. Esto quizás importante en términos de la técnica y de la mímesis y de esa apuesta, ¿no? Digamos, em, en algunos rubros esto es fundamental, entre comillas, ser otro, ¿no? Claramente sería bueno que nadie diga, uy, mira, está el actor ese en escena, mejor sería decir, está ese personaje en escena, ¿no? Sería un problema que se transparente muy rápidamente el actor y no aparezca el personaje, ¿no? En el caso del músico, bueno, uno diría que esto es por ahí no tan problemático, pero de alguna manera eso que está apareciendo en escena eh, también encarna algo que no es la vida cotidiana, ¿no? Y que tiene que dar en claro que lo que va a pasar allí es un pacto que tiene esa particularidad, ¿no? Y una aceptación de lo que está sucediendo allí sucede solo allí, ¿no? En ese sentido se produce una mímesis ¿no? Donde lo que está ahí en escena es algo que sucede solo ahí, ¿no? Más allá de que alguien se presente a sí mismo como sí mismo, entre comillas, ¿no? ¿No? Con sus uno pensaba, por ejemplo, no sé, ¿vieron David Bowie, ¿no? Que tú venía como personajes, ¿no? Y pasó por distintas etapas y encarnaba como personajes, ¿no? Y eh, como alter egos o cosas así, ¿no? Y decías, bueno, es el mismo, es otro, estaba encarnando historias, ¿no? O Sandro.
Sandro, claro. que tenía como un nombre, no sé, era un personaje, por Sí. ejemplo. Y los imitadores de Sandro, ¿no? Y claro, imitaban al personaje de Sandro, ¿no? Claro, o sea, Sandro era un personaje de... Roberto Sánchez lo llamaba Sandro, ¿no? Era el gran Sandro, ¿no? Eh, bueno, entonces la primera condición esta de resonancia, fíjense, esta palabra resonar significa que hay algo, que el sonido no existe en sí mismo, sino existe a través de otro, ¿no? Eso es resonar. Que vos sos una fuente, pero al mismo tiempo esa fuente necesita, o algo es una fuente, necesita de otro. Entonces, el primer momento de la resonancia es esta afectación, algún estímulo que por alguna razón tiene la cualidad de generar un efecto, una recepción. En griego sería aistesis, una sensibilidad, una percepción. De ahí viene la palabra estética, ¿no? Algo resuena porque hay una fuente capaz de producir algún efecto, algún estímulo. Y vos te ves afectado por eso, o alguien que va a resonar se siente afectado por eso. Y esa afectación tiene que ver con tu estado, así como estaba, es modificado en ese momento. Ahora, si nos quedáramos aquí, seríamos simplemente una suerte de pantalla, ¿no? Que recibe algo. Ahora, la resonancia tiene un segundo momento que es el momento de la emotividad, o a veces se traduce como autoeficacia, que es la capacidad de dar respuesta. Algo resuena no solamente cuando es recibido, sino cuando invita, obliga, lleva a dar una respuesta. Te mueve. Emoción es eso, que te mueve algo. Es decir, la resonancia sucede porque no solamente se recibe un estímulo, sino que además se exige o sugiere o pacta una respuesta posible. Te mueve a algún lugar. No quedaste tal cual. Digámoslo así, mirás una obra, una pintura o lees un poema. Resuena en vos, significa que te estimuló, generó algo en vos. Pero al mismo tiempo vos de algún modo respondiste a eso. Porque te imaginaste el personaje, por ejemplo. Porque hiciste también en vos esa historia, ¿no? Te emocionaste con eso. Como decíamos, ver el Guernica de Picasso, otra cosa es que viajes a la Guerra Civil Española, ¿no? Que te conmuevas y digas, esto no solamente pasó allí, pasó en otros lados. Algo en vos participa de eso. Eso sería el segundo momento de la resonancia. El tercer momento es la transformación. La resonancia es una experiencia transformadora. No quedaste igual que antes. Y de alguna manera eso mismo que te hace resonar también es distinto, entre comillas, ¿no? Pero yo leo un poema y el poema sigue siendo el mismo. Sí, entre comillas, sí. De algún modo, leído por vos, ese poema también de algún modo cambia, ¿no? Se convierte en otra cosa cuando lo lees inclusive, ¿no? O sea, ganó él una cualidad. Pero el poema es inerte, sí, desde luego, ¿no? Pero hay algo en esa dimensión que también se complejiza, se enriquece, se transforma. Y esto es muy importante, ¿no? Como, ¿no? Digamos, te encontrás con una pieza musical, ¿no? Vos la interpretás, la recibís, te afecta, pero vos producís algo, la haces. Y después te transformaste vos y también se transformó la obra en ese momento, ¿no? Y por último, la cuarta condición, el momento importante, último, pero no el más importante necesariamente, pero sí un detalle Profe, muy importante. Sí, perdón, respecto al tercero, perdón, no sí, te quería interrumpir, pero no quería que sí, se fuera por esto, favor. que yo un poco leí el texto y cuando decía esto de que uno se transforma, como que me recerraba, pero cuando decía que el objeto o la obra también se transformaba, me generó como cierta duda de a qué se refería. Em, sí, entiendo que quizás, como, o sea, lo que yo entiendo es como que cambia la percepción de uno sobre eso, ¿no? O sea, no hay una transformación en sí, en el poema, sino en lo que uno percibe de ese poema.
o se plantea que hay una transformación en sí del poema. Mm. Bueno, muy bien, Paula, sí. Entonces, efectivamente estamos tomando el ejemplo esto de algo inerte, como si era un cuadro o una música o un poema. Desde luego que si esto lo pensamos en encuentros con personas, esto es evidente que es así, ¿no? O sea, pensemos este ejemplo de resonancia con Total. personas, esto pasaría inevitablemente. Pero es un poco metafórico, efectivamente, que el poema sigue siendo la misma estructura sintáctica, las mismas palabras, no cambió la rima cuando vos lo leíste ni nada, pero hay algo en la dimensión significativa del poema que se abre con vos y que estaba y no estaba antes, digamos, ¿no? Que el encuentro con vos de ese poema, entre comillas, también se abrió de algún modo, ¿no? Es como, pongamos este ejemplo, ¿no? Supongamos que vos, Paula, leíste El Principito a los 8 o 10 años, supongamos, ¿no? Y supongamos que leíste esa historia donde había un sombrero, un elefante y una, ¿no? Y había un principito y con una flor, ¿no? Y un zorro. Y bueno, escuchaste historia. Y a los 14 años lo volviste a leer y leíste la frase, lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? Y hablaste con tu compañerita, tu compañera, tu amiga, y decís, lo esencial es invisible a los ojos, y empezabas a tratar de abrir los ojos para ver si lo invisible también aparecía allí, y te preguntabas si lo esencial, ¿dónde estará? Y pero que no, no se ve con los ojos, ¿no? Ahora, ¿eso estaba antes? Cuando tenías 8 años, habías leído esa frase? Sí, pero no. De algún modo se transformó eso para vos, ¿no? Estaba, pero ese libro ahora se abre, ese relato, aparecen cosas que no estaban y hoy lo leemos de otra manera, ¿no? Y lo lees a los 20, 25, no sé, y lo lees mirándote a vos de pequeña, de adolescente, ¿no? Y ves ese libro y decís, hoy se leerán esos textos, hoy, por ejemplo, serán eficaces. Se han transformado esos textos, se han añejado, se han perdido, se han vuelto banales, serán siendo potentes, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, cuando decimos transformación, nos referimos a eso, ¿no? Sí, desde luego, en términos técnicos no cambió nada, ¿no? En términos compositivos. Pero en términos de experiencia vital, esa obra sigue abierta y de algún modo también nos estamos vinculando con ella, ¿no? En ese sentido, desde luego, tiene un efecto un poquito, como decíamos, metafórico, ¿no? Pero tiene que ver con ese río de Heráclito que decía antes, ¿no? El río no es el mismo, pero es el mismo, ¿no? O sea, es el mismo lecho, el mismo cauce, lleva litros de agua, ¿no? De alguna manera, en términos geográficos, es el mismo río, ¿no? Pero en otro sentido, ese río es siempre distinto, ¿no? Bueno, de alguna manera, eso también creo que lo podríamos ver con esas cosas, ¿no? Esa apertura que tienen las obras, ¿no? Por ejemplo, a ser resignificadas y a cambiar de alguna manera, ¿no? Desde luego, no es que las cambiamos y les cambiamos, ¿no? ¿No? Intervenimos eso, ¿no? Y hacemos otra cosa en el sentido técnico, ¿no? Em, Está buenísimo el ejemplo. Me encantó Sí. el del libro, porque efectivamente pasa algo de eso, ¿no? Y también pasa con la música, pasa con las letras, inclusive también con las composiciones musicales, que no es lo mismo cuando uno lo escucha ahora. Por ejemplo, a mí hay cosas que las escucho después de haber cursado casi 3 años de esta carrera y escucho cosas distintas a lo que escuchaba antes. Em, bien, bien, me quedó claro. Claro. Gracias. Bueno, todo esto entonces en ese proceso de resonancia, es decir, la resonancia tiene que ser un proceso recíproco, dual, donde los dos se comprometen, ¿no? Es decir, como decíamos, lo opuesto es el eco, ¿no? En el eco siempre repite y repite cada vez más apagadamente, ¿no? Eso, ¿no? No tiene chance. No se conoce la historia de Narciso y la ninfa Eco, ¿no? Esa ninfa que está obligada a repetir siempre como una condena las últimas sonidos que escucha, ¿no? Y bueno, claro, es una desgracia. Esta ninfa Eco quiere hablar con Narciso, del cual se enamora, y pobre, torpemente solamente repite las últimas palabras, ¿no? Y Narciso se burla de ella, ¿no? Y después Narciso se enamora de su propia imagen, ¿no? Que es otro eco de sí mismo, ¿no? Es el eco de sí mismo, ¿no? Ahora, es difícil resonar solo consigo mismo. Cuando Narciso resuena con su eco, en realidad se mete, se zambulle en el agua y muere, ¿no? Entonces, esto es muy importante, hay que resonar con otro, ¿no? Hay que resonar con algo que nos aleje de nosotros mismos. Entonces, es una maldición el eco, pero también es una maldición el narcisismo. La resonancia es una apertura, ¿no? Entonces la resonancia
evita el eco y evita también el narcisismo, ¿no? Para que tengamos una apertura, ¿no? Justo ayer estaba leyendo, perdón, Sí, algo sí. de una escritora que se llama Eve Uhart, no sé si la... Sí, sí, sí. Y ella decía que hablaba de la vanidad de los escritores, ¿no? Y decía que la vanidad obtura el campo de visión, ¿no? Como que el escritor necesita desdoblarse, necesita salirse de sí mismo para poder mirar y para poder ver los personajes o la historia, y que cuando el escritor se pone vanidoso, las cosas le salen mal, porque ocupa el centro de su ego, entonces no puede, me pareció, no sé, ella daba un ejemplo muy gracioso y muy tierno, que decía que a ella le cuesta mucho las cuestiones tecnológicas y que cuando tenía que ir al cajero a retirar dinero, iba avanzando y decía, uy, me sale, y cuando decía, uy, me sale, le empezaba a salir, se ponía contenta y le empezaba a fallar, ¿no? Le daba ese ejemplo muy cotidiano y muy... Pero bueno, no, me parece que por ahí tiene que ver con esto, ¿no? También como que es muy difícil encontrar resonancia cuando uno está habitando el centro de su ego, digamos, ¿no? Como que... Bueno, efectivamente, es un acto de humildad, pero de apertura y de admiración, ¿no? La admiración es que vos te pones en un lugar donde lo mejor está fuera de vos, ¿no? Recién aparece esa experiencia admirativa donde uno descubre que afortunadamente hay cosas mejores que uno, ¿no? Esto es algo misterioso, pero ese gesto de humildad te permite descubrir algo más maravilloso, ¿no? Entonces, este es el peligro. Lo dramático del narcisista es eso, ¿no? Nunca puede descubrir algo mejor que uno, ¿no? Ahora, ese acto de humildad es un acto que en realidad te enriquece, pero humildad tampoco es una humildad que es una humillación de sí mismo, ni un acto así como de destrato a sí mismo, ¿no? Es un acto de ver cómo tu vida se puede enriquecer en resonancia con otros, ¿no? Me espera un segundo que voy a buscar un poquito de agua. Mientras tanto, ¿alguien quiere explicar el último punto, el de indisponible? Y ahí vengo, ahí vengo. Pauli, que leíste el... Claro, Paula, dale, Paula, Vamos, ya que leíste Paula, tanto. Paula. Bueno, alumnos, alumnas, en esta clase de hoy vamos a trabajar sobre el último punto de la resonancia. A ver, ¿dónde está? Indisponibilidad, muchachos. La resonancia no puede ser forzada, manipulada ni garantizada instrumentalmente. Requiere que el mundo no esté totalmente bajo control. Ejemplo, una cena romántica cuidadosamente planeada, que a pesar del control de todos los detalles, no logra generar esa chispa o conexión interna entre los participantes. Bueno, nos vemos en el parcial. Cualquier consulta, está abierto mi mail. Das como de psicóloga, te digo, ¿eh? Profe, ¿me puede explicar eso que leyó? Ah, sí, Alejandro, mira, está bastante claro. Aparte esto queda grabado, chicos. Bueno, hijos de mil. Me imagino el profe volviendo de tomar agua, revisando la clase, encontrándose con estas escenas. Claro, no, cualquiera. Hay que hacer buena letra. Che, no, lo que no entendí, de paso, igual ahora si no le pregunto a él, ¿por qué habló de la actuación? ¿Alguien sabe por qué, o sea, hablamos de eso? Ah, ahí está. Perdón, Paula, pero Yo me voy a buscar un yogurcito. estaba mirándolo a ver si Simón estaba atento a lo que dicen ustedes, pero no estaba dormido también. Sí, Así no me escucha a mí, ni a ustedes tampoco lo escucha. Perdón, bien. Paula, ¿qué decías con respecto a la actuación? No, sí que, o sea, leí del texto el cuarto punto que era la indisponibilidad. Ujú, Todos un poco se rieron de mí. mm. Y nada. Y no, lo que me quedó pendiente, ¿por qué hablamos de esto de la actuación?
no sé si está asociado al tema de la resonancia y yo no lo entendí, o si venía como... Sí, bueno, yo un poquito, primero hablé de la actuación del personaje, porque de algún modo la palabra resonancia tiene que ver con personare, ¿no? Resonare, personare, son verbos asociados, ¿no? Y el verbo personare, que significa para sonar, ¿no? Viene del personabat, que era el personaje griego que desenmascaraba al actor, ¿no? De paso, la máscara era un resonador para que se escuchara su voz más fuerte, ¿no? Entonces tenías todos estos efectos. El personaje lo que resuena en otro y lejos, ¿no? Entonces, claro, el primer efecto es eso, ¿no? Que lo que resuena es una máscara. Y hablábamos y Ale me decía, mira, yo siempre soy otro, entiendo que debe haber algún ser metafísico dentro de mí, por así decirlo, que soy yo, pero al mismo tiempo, hoy soy uno, pero dentro de un rato seré otro y otro, y estaremos mutando esos personajes, esas máscaras, y habitamos la vida de esa manera y resonamos de esa manera, ¿no? Y digamos que la vida, si te toca resonar como hija, resonás de una manera distinta que como hermana y como vecina y como, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, esa actuación, más allá de estar en un escenario, yo de paso preguntaba si el músico también es un personaje o es un músico integral y es el mismo arriba o abajo del escenario y cosas así. A veces es necesario encarnar un personaje para poder efectuar algo, ¿no? Para poder poner entre paréntesis otras cosas que si no serían imposibles, ¿no? Y entonces, tal vez es eso, ¿no? O sea, tal vez ese actor tiene que olvidarse de quién es para ser Ricardo III o para ser de Sacco y Vanzetti, no sé lo que sea, y tiene que poner entre paréntesis el resto. Entonces, la máscara te permite decir, hoy es esto, es él. Y hoy voy a resonar de esta manera. Y cuando agarras un violín, supongamos, no sé, resonás de una manera, que agarras el piano, resonás de otra manera. Inclusive, creo que incluso con cada instrumento se resuena distinto, ¿no? Entonces hablaba con una amiga que era, una tocaba el violín y otra tocaba la viola. Y me decía, no, yo no puedo tocar el violín, la de viola. Pues son iguales, ¿viste? No, 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 nada que ver, ¿viste? Hay una cosa, pero es una sutileza que solo ese, para el resto es más o menos lo mismo. Y si agarras un chelo debe ser igual. No, nada que ver, ¿viste? No es una cosa es resonar aquí con el hombro, otra cosa es resonar así. Y claro, para el que está afuera no entiende eso, le parece una minucia, pero para el que está ahí eso resuena de manera distinta, ¿no? Desde luego que tocar el instrumento es un efecto de resonancia. La No otra vez solamente. escuchaba Sí, que decía Julio Chávez, bueno, el actor, que hablaba como esta cuestión de justamente un poco lo que decía Ale, ¿no? Como que en definitiva todo el tiempo estamos actuando o en un rol. eh, y eso en consonancia con el tema de la verdad, ¿no? Como si por uno estar actuando no fuese verdadero, ¿no? O si uno está arriba de un escenario. Y no necesariamente por el hecho de estar actuando, el hecho de la actuación quita algo verdadero. O sea, digo, puede serlo como no, pero que el hecho de ponerse a resonar, si se quiere, de alguna manera, eh, hay algo que tal vez nosotros interpretamos en la actuación como, bueno, eso, como una máscara que uno se pone y entonces uno podría llegar a pensar que, bueno, si se pone uno una máscara, ¿dónde queda la verdad, ¿no? Entonces digo, ah, bueno, entonces lo que me está transmitiendo esta persona cuando está tocando es verdadero o no. Bueno, puede serlo como no, pero no necesariamente el hecho de actuar eh, quita eso, quita esa realidad o una verdad, digamos. es que la verdad es verosimilitud, no es una realidad objetiva, ¿no? Supongamos que cantás el tango Nada, supongamos, ¿no? ¿Y qué es verdad? Que tenés que haber sido una persona que abandonó un amor de juventud y quiere volver a recuperarlo, y vos fuiste la mujer abandonada y que no sé cuánto. ¿Quién canta ese tango y qué le da verdad? Digo esto por decir cualquier cosa, ¿no? ¿Dónde está la verdad de eso, ¿no? La verdad interpretativa, ¿no? Eso que hace que, ¿no? Supongamos que vas a cantar sobre My Way, la famosa esta que canta Sinatra, ¿no? Y tantos otros, ¿no? ¿Cuándo es verdad eso? Cuando viviste la vida y realmente todas esas cosas que narras ahí te pasaron de verdad. ¿No la puede cantar un chico de 20 años? ¿Eso? ¿O solamente la cantás en el crepúsculo de tu vida
cuando te pasaron tantas cosas y cuando realmente todas esas marcas están allí y vos decís, mira, no sé, pasé todas estas cosas, pero esta es mi vida y todas las cosas que fueron, no me arrepiento de nada, de cosas así, ¿viste? Tenés que tener hacer una actitud entre eufórica y taxativa de tu vida y no le debes nada a nadie. Bueno, se entiende, ¿no? ¿Cuál es la cuestión allí, ¿no? ¿Qué le da verdad a eso? ¿No? Yo me acuerdo de una frase que Lacan decía, la verdad tiene estructura de ficción, ¿no? Porque hay que poder narrar eso. No solamente que sea así objetivamente. Tiene que ser verdad en algo que, bueno, ¿a dónde apunta esa verdad? Y bueno, apunta un deseo, apunta un goce. No apunta a una realidad objetiva. Esto digo en psicología, hablando en términos psicológicos, ¿no? De lo matemática, la verdad tendrá el valor de la exactitud, en un experimento la verdad de una validación a través de, ¿no? Ahora, ¿cuál es la verdad de una interpretación musical? ¿Puede ser que el autor de una composición no funcione tan bien como un intérprete? Yo escuché la versión de Polanca de My Way y no funciona tan bien como la de Frank Sinatra. O la mejor de todas, no sé si escucharon la versión de Elvis Presley, de My Way. Es impresionante, es mucho mejor que todas las demás, ¿no? Y Elvis Presley disfrazado de Elvis Presley, porque era un Elvis Presley disfrazado de sí mismo, ¿no? Era un Elvis Presley que ya era el simulacro de sí mismo, el Elvis ese. Pero la verdad que es impresionante. Y pues sí, sí, es para él, ¿viste? Y no era de él, ¿viste? Pero parece ser más verdadera en él que en el otro, ¿viste? Pero ¿cómo es eso, no? ¿Cómo es que resuena? Desde luego, uno diría, bueno, para mí o para quien sea, ¿no? Capaz que allá en eso, yo pienso que a veces hay algo de este punto, ¿no? De la indisponibilidad en la resonancia de eso que no, a veces puede estar todo, o sea, la técnica es perfecta, la producción es increíble, y que yo, pero esa chispa yo creo que hay algo que cuando sucede esa verdad, quizás hay algo de lo que quizás se puede encontrar trabajando mucho, ¿no? Si se trabaja mucho en busca de eso, de que suceda esa chispa, pero bueno, a veces no sucede, digamos, ¿no? Sí, claro, uno necesita una técnica, porque para que eso fluya tiene que viajar por algún lugar, ¿no? La técnica es lo que de algún modo permitiría que eso canalice, ¿no? La técnica, no sabemos cuán prodigiosa debe ser, cuán pulida, pero algo de técnica por el cual viaje, ¿no? En algunos casos esto es muy importante y decisivo, o en algunas épocas, algunos criterios estéticos, la técnica ha sido decisivo, en otros quizá no. Y bueno, en estas épocas se han cuestionado mucho por aristocráticas y por poco fáciles, digamos, algunas de estas cuestiones, ¿no? Pero en algunos momentos solo pueden ejecutar los grandes genios, ¿no? Digamos, o sea, Liszt, Chopin, eran atletas del piano y ¿no? Eran esos conciertos, ¿no? Eran como fanatismos furiosos, ¿no? Otro que Sandro, las mujeres iban y morían por escuchar a Chopin, a Liszt, eran como grandes ídolos populares que los escuchabas y te encantaba cuando agarraban a toda velocidad esa competencia de semicorchea, ¿viste? Una cosa así, pero bueno, uno diría que hoy no pensaríamos eso, hoy recibiríamos eso y resonaríamos con algo distinto, ¿no? Quizá, ¿no? Que tal vez en ese momento como era, ¿no? Entonces, yendo al punto de lo indisponible, ¿no? La resonancia implica algún punto irreductible a ponerse en juego en ese comercio, en esa relación de resonancia. Hay algo enigmático, hay algo que no se puede detentar, hay algo que queda oculto, queda tras un velo en el fenómeno de la resonancia y justamente esto es el corazón mismo de la resonancia. No poseer totalmente al otro, a eso. Resonamos porque hay algún punto irreductible en el otro y en uno mismo. Tenerlo todo a disposición es lo contrario a la resonancia. Eso es la economía, eso es la tecnología, no la resonancia. En la resonancia perdura el secreto del otro. Es decir, resonamos con el poema cuando el poema aún puede decirnos más cosas.
Resonamos con ese instrumento, con esa persona, con ese paisaje, ¿no? Cuando la verdad no es definitiva para nosotros, sino que sigue habitando algo más. Todo esto además Hartmut Rosa lo presenta porque dice que vivimos una época que quiere disponerlo todo, quiere tenerlo todo a disposición. La energía, la naturaleza, los otros, el consumo, la mercancía, ¿no? Un mundo que quiere tener todo disponible. En alemán la palabra es Gestel, lo que está dispuesto, lo disponible. Pero disponible en el sentido eh, meramente instrumental, como si fuera una especie de materia prima absoluta, que vos puedas tener acceso a todo. Pero la resonancia no se produce allí. Cuando todo es disponible, lo único que hay es posesión, no resonancia. De paso, cuando Hartmut Rosa diagnostica nuestra época, dice es una época de aceleración, además. Acelera para tener todo disponible. Por eso no hay muchas experiencias de resonancia. En economía, en comunicación, en entretenimiento. El entretenimiento pone a disposición de nosotros mucho material. El otro día escuchaba a una persona que, pero no era un caso único, ¿no? Que estuvo una hora dando vueltas por Netflix, no se ponía nunca, no vio ninguna serie, ninguna película. Tenía todo disponible. No pudo resonar con ninguna película. Entonces, claro, la resonancia es otra cosa. Es incluso encontrarte con el límite de lo disponible. Por eso esta noción es muy importante, ¿no? Mantiene el enigma, mantiene el aura, mantiene preserva lo propio. Entonces esto es muy importante, ¿no? No poseemos totalmente, ¿no? Nos mantenemos allí, ¿no? Desde luego, claro, uno resuena entonces, en el mejor de los sentidos, con la persona, con el personabat, con la máscara. Sabiendo que hay un interior, un sí mismo, del otro lado que es inexpugnable. Ahora, ¿qué pasa cuando uno posee el sí mismo del otro? Eso es el fenómeno de la alienación. Nuestra época es una época acelerada y alienada, donde despojamos al otro de su sí mismo, de su valor irreductible, indisponible. Entonces, la resonancia es lo opuesto al consumo. En el consumo vos alienás eso. Ahora, hoy hay muchísimo consumo de música y de entretenimiento. Todo está disponible. Tampoco esto es una especie de romanticismo y de decir, bueno, yo en mi época me compraba un disco, mi amigo Nicolás se compraba otro disco, nos juntábamos con él a escuchar esa música, ¿no? Yo llevaba mi disco de The Smiths, él se compraba su disco de Alan Parsons, ¿viste? Y escuchábamos dos músicas y yo le compartí un poquito esa música más ochentosa, él me compartía más el rock sinfónico de los 70, ¿no? Y hacíamos una resonancia de músicas y de estilos, y ¿no? Bueno, supongamos, ¿no? Y no se trata de eso, como decir, qué sé yo, tal vez para algunos fue así, ¿no? Y hoy tenemos todo a mano, digamos. Digamos que yo de adolescente me hubiera fascinado con todo esto, ¿no? Pero que hay un momento que te aturdís y no resonás, tenés todo, pero no puedes escuchar más de una canción a la vez, ¿no? En un tiempo, ¿no? Ese tiempo secuencial es un tiempo de lo indisponible. Ese tiempo que sucede nos vuelve indisponible la simultaneidad de todas las cosas. La temporalidad es una forma de indisponibilidad, pero también de resonancia. La espacialidad y la distancia es una forma indisponible, pero también donde resuenan las cosas. Hoy tenemos una tecnología donde el tiempo y el espacio se han comprimido y nos dejan todo disponible. El riesgo es que ya no resonamos. Hay un sociólogo, Gilles Lipovetsky, que también ya es un pensador, es un filósofo, ¿no? Probablemente no sé si lo conocen, escribió muchos libros famosos. La Era del Vacío fue uno famoso, ¿no? Y hay un análisis que él presenta, no sé si lo hizo él o lo retoma él, no importa,
Él decía, ¿cuánto tiempo se queda la gente admirando? Yo creo que le compartí este dato, ¿no? ¿Cuánta gente se queda admirando una obra, una pintura? ¿No? Le contamos eso, ¿no? ¿Se acuerdan cuánto tiempo se queda una persona mirando una obra en el Reina Sofía, en el Museo Nacional de Bellas Artes, en donde sea? ¿Se acuerdan cuánto era el tiempo, no? 5 segundos, 5 minutos, 5 horas. A ver si se adivinan. Se ganan un viaje a Bariloche para toda la comisión. O a las Estaba más cerca de colinas. los 5 segundos. Era como algo pasar y seguir. Muy bien. Imagínense, eso en 5 segundos se produce una resonancia o no. No, no, ni en la mecánica cuántica se produce una resonancia en 5 segundos. Entonces, claro, el fenómeno es como esta paradoja de lo disponible. Esta paradoja de tenerlo todo cerca y a mano y que, claro, como estás en un museo así en el Louvre y vas corriendo a toda velocidad para no perderte ningún cuadro, es decir, te perdés a todos. Y esa experiencia de sacarte una selfie que dura 5 segundos es, ¿no? El turismo es lo disponible de la aventura. La aventura es ese lugar se vuelve indisponible para vos, pero resonante para vos. Tinder y todas esas aplicaciones es que se vuelve disponible todo, pero es el fin de lo indisponible del romanticismo y del amor y del encuentro con alguien, etcétera, ¿no? ¿Se entiende? Una larga lista de fenómenos de supuesta disponibilidad y al mismo tiempo de la ausencia de resonancia, de una aceleración continua. Bueno, entonces es una época que nos facilitaría mucho la disponibilidad, pero al mismo tiempo la paradoja es que resonamos muy poco. Digo, esto es el diagnóstico que hace Hartmut Rosa, ¿no? O sea, digamos, les quería contar un poquito cómo llega esta noción de resonancia, ¿no? Sería como el remedio a una época de aceleración y de alienación. Y analiza muchos fenómenos contemporáneos que hablan de eso y cómo la resonancia sería, de alguna manera, se ha convertido, ¿no? en una especie de necesidad, ¿no? Compleja en este mundo y cómo encontrar esas instancias posibles, ¿no? Y desde luego todo esto está marcado por la paradoja de una época que contiene todo esto, ¿no? En simultáneo, todas las posibilidades, pero al mismo tiempo, paradójicamente, la aceleración es un ritmo inadecuado para la resonancia, ¿no? Es como si dices voy a escuchar una canción, pero como voy a pasarla rapidito así llego al final. ¿Se entiende, no? No tiene ningún sentido. Si querés resonar con la canción, tenés que resonar en la temporalidad de la canción. Claro, viste, WhatsApp lo descubrió rápido, ¿no? Ya te pone que podés escuchar en 1, en 1.50, en 2, ¿no? ¿Se entiende, no? Entonces ya claramente, entonces no resonás, querés pasar rápido eso, ¿no? O te lo leo, te lo transcribe, en cualquier momento te dirá, mira, lo fundamental es esto, o te dirá una inteligencia artificial, olvídate de esa cosa, ¿no? Ahora, la comunicación podría ser un fenómeno maravilloso de resonancia, debería serlo, pero puede convertirse en otra cosa. Entonces, claro, uno podría analizar esto desde muchos aspectos. Nosotros retomamos, tal vez para situarnos en algún lugar que es el que nos interesa, la experiencia estética como un espacio posible de resonancia, a riesgos de una época que no auspicia mucho eso, ¿no? O mejor dicho, lo auspicia, pero puede ser que la aceleración, ese vértigo de instantaneidad y de recurso y posibilidad, tal vez lo hace imposible, ¿no? Digamos que un lugar factible de resonancia es ritualizar algo, ¿no? En el rito vos te encontrás con algo que te obliga a responder, que vos podés responder de alguna manera, y que es una experiencia transformativa. Sí, Zulema, ¿quería decir algo o no? No, que yo me quedé muy impactada hablando de resonancia con el fenómeno del velatorio del Indio Solari, ¿no? O sea, me parece que por ahí tiene que ver con esto, ¿no? Que vos, lo del ritual, decís ritual y me viene lo de y el encuentro con los otros, o sea, me parece que realmente para mí fue conmovedor
y también me interpela muchísimo como estudiante incluso de la carrera, un montón de cosas que me dejan pensando realmente. Y por ahí creo que tiene que ver con esto que estás diciendo de lo que es la resonancia con los otros, algo que medio es contraepocal, digamos, es como también una interpelación a todo esto que vos estás diciendo, a la forma en que se escucha la música hoy en día. Bueno, tanta cosa, no sé. Ujú. Eh, mm, bueno, podría ser un buen ejercicio, digamos, si quieren, cada uno aplicar estas categorías para, por ejemplo, explicar eso como un fenómeno global, como fueron los Rito Ricota, como fue después la experiencia de él, lo que generó en la sociedad, en la cultura, en ciertos grupos, cómo fueron ellos, en particular él, ¿no? Los Rito Ricota, pero en particular él, ajenos al sistema y a ser independientes, ¿no? A dar casi nunca una conferencia, un reportaje, ¿no? Creo que el único programa de radio que iban era uno llamado Piso 93, los años 88, 89, yo lo escuchaba mucho, un hermoso programa de radio donde solían ir ellos, ¿no? Raro, no iban nunca, un programa de Rafael Hernández, un gran programa de radio, por ahí se pueden, creo que en algún lugar se conseguirán algunas grabaciones. Y bueno, jugaron a contracara el sistema y bueno, y generaron algo que fue esa resonancia, ¿no? Que efectivamente eh, funcionó, ¿no? Y finalmente la vida y la muerte son indisponibles. Es eso, ¿no? No podemos disponer de eso. Pero eso es lo que le da sentido y fuerza y potencia a la resonancia. Em, el duelo es un gran trabajo de resonancia, porque justamente nos encontramos frente a eso indisponible del otro, ¿no? Que no podemos disponer del otro. Que hay algo digno en el otro que no vamos a apropiar con eso, ¿no? Em, bueno, habría muchas cosas entonces para pensar, ¿no? Hay muchas cosas para pensar y más. Pero aprovechando esto, Hartmut Rosa nos propone 3 ámbitos de resonancia. Los pone así en metáforas matemáticas. El vertical, el horizontal y el diagonal. Em, hay una resonancia horizontal que es una resonancia de pares. Por ejemplo, la amistad puede ser un espacio de resonancia. Resonamos con el otro. Hay una especie de simetría, ¿no? De equilibrio donde resonamos con algo que va de la mano, que genera una especie de comunidad. Es decir, ¿no? O sea, la música que escuchas con otros, la música que suena un músico con un público, eso es una resonancia de tipo horizontal. Después hay una resonancia de tipo vertical. Hay algo que asume una especie de trascendencia, de lugar distinto, pero que resuena en ese efecto entre arriba y abajo, muy entre comillas. Entonces supongamos que la belleza resuena en vos y vos producís algo. Bueno, esa belleza que, digamos, que está en otro lugar que vos, que la captás, que resonás con ella y podés producir algo que te transforma en algo. O, digamos, no sé, la experiencia de ir a una catedral gótica y ver que de esos vitrós baja algo y resonás con esas alturas, supongamos, ¿no? Resonás con algo sagrado o lo que sea, ¿no? No es el hecho religioso, es el hecho resonante de una experiencia donde te encontrás con eso, ¿no? Me pasó que tuve la oportunidad de ir a Turquía y estuve en esas mezquitas, ¿no? Impresionantes, ¿no?
de grande altura y bajan como unos candelabros que tienen, no sé, 20, 30 metros, ¿no? Y bajan muchos candelabros, ¿no? Y se acercan más o menos a una altura de 2, 3 metros. Y realmente no necesitas ser del Islam ni nada por el estilo, ¿no? Para resonar con eso, ¿no? Con esa trascendencia, con esa dimensión ante la cual, bueno, en un lugar entras ahí, ¿no? Eh, y no es un hecho religioso, porque no es que uno se convierta a una religión y deje de ser lo que es, pero bueno, en algo uno se transforma, en algo uno se vincula con eso, ¿no? Eh, Desde luego que hay otra gente que tal vez participa en términos de feligres, o en términos de creyente, o en términos de practicante, otros que no, que son, ¿no? Que eventuales, pero en un momento se genera un efecto de resonancia horizontal con esos otros que están ahí, y una resonancia vertical, ¿no? De estar conectado con eso que decís, bueno, si no fuera ahí no pasaría, ¿no? La resonancia tiene esa dimensión temporoespacial, ¿no? Y después hay una resonancia diagonal, una resonancia con otras instancias con las cuales, ¿no? Supongamos, el músico resuena con la música. La música no es ni algo vertical, ni algo horizontal, es algo diagonal, con lo cual te vinculas. Es una esfera que no pertenece a tu congénere, digamos, pero con la cual generas una relación, ¿no? Son esas traslaciones también, ¿no? O, o, por ejemplo, esos lugares como de inspiración, donde tal vez, no sé, un arte resuena con otro arte, ¿no? Y digamos, no sé, eh, la música invita a un ballet, por ejemplo, ¿no? Entonces hay, no sé, la consagración de la primavera lleva, digamos, la música, eh, resuena con una... digo esto porque hace años que Oscar Araiz, bueno, era el director del área de danza, el creador del área de danza ahí en la universidad, pertenece a la carrera de artes escénicas, ¿no? Hizo esta coreografía sobre la consagración de la primavera, que hace poco estuvo en el Colón, con el San Martín, digamos, los bailarines del San Martín, no de la universidad, pero que la bailarina principal era una egresada de la carrera de artes escénicas. Bueno, uno diría que la música esa resuena con una coreografía y una resonancia en diagonal, ¿no? Son dos cosas distintas, pero que resuenan y llaman una a la otra, y esa composición coreográfica, esa interpretación, parece ser una forma adecuada para resonar con esa composición musical, ¿no? Entonces tenemos estos tres ámbitos posibles, ¿no? La resonancia tiene esta dimensión como si trascendente, vertical, esta relación confluyente, consonante en lo horizontal, y esta relación de una resonancia diagonal, donde invitas a otros lenguajes, a otras técnicas, a otros formatos, ¿no? Como decíamos, cuando resonamos con un libro, ese libro es en diagonal, porque no es un congénere nuestro, tampoco es un elemento trascendente, ¿no? Pero dialoga de ese modo con nosotros, ¿no? Yo creo que les conté, no sé, la vez anterior, de Carlos Nine, este gran ilustrador argentino, ¿no? Que falleció hace unos años, y también tuvo alguna participación en la universidad, de lo que yo les conté que era la Unidad Académica de las Artes en su momento, antes que sea el Instituto de Arte, antes que sea la Escuela de Arte y Patrimonio. Y me contó que él iba a veces a trabajar con Antonio Pugía, un escultor, que trabajaba con grandes obras de hierro y había que soltar, imagínense, con los electrodos, subirse una escalera, no sé. Y él decía que después volvía a su taller y dibujaba mejor. Y es un bonito ejemplo de resonancia diagonal, ¿no? Como en diagonal la escultura te afecta a tu dibujo, ¿no? Es como si ustedes hayan visto una obra de teatro y después hagan música de otra manera, o leído un poema, o charlado con alguien, o visto un amanecer, o vaya a saber qué. ¿Qué cosas hacen diagonal en tu vida que generan ese efecto? Y de alguna manera entonces te llaman
desarrolles algo que de otra manera no estaría presente, ¿no? Bueno, eso también es una forma de resonancia, de apertura, ¿no? Bueno, ¿qué se imagina? ¿Cómo aplicarían entonces este concepto de resonancia a experiencias artísticas, estéticas que hayan vivido, o que imaginen, o situaciones, o expectativas? Y además, bueno, en la música, en momentos compositivos, interpretativos, o simplemente de escucha, ¿no? ¿No? La escucha también puede dejar de ser una escucha para convertirse en un fenómeno de resonancia, ¿no? ¿Dónde siente que lo han vivido? No, a mí me pasa, por ejemplo, o me ha pasado en mi vida, a veces también uno descubre la resonancia cuando descubre con lo que no resuena, Ajá. ¿no? Entonces me pasó mucho tiempo en mi vida que tenía amigos que hablaban de libros y en general eran novelas. Ujú. Y yo pensaba que a mí no me gustaba leer, porque hasta que me di cuenta que la novela no es lo mío. Me di cuenta que a mí me gusta, Como Borges decía que nunca escribió una novela. claro, entonces ahora incluso hasta ya esta etapa de mi vida, estoy como descubriendo más específicamente que hay libros sobre cartas, por ejemplo. Que a mí, por ejemplo, cuando yo era adolescente tenía amigas que viajaban, me gustaba mucho escribir cartas. Y yo digo, esto es un hallazgo para mí, que hay libros de cartas. Y me encanta leer libros de cartas, me encanta leer libros sobre entrevistas, y me encanta la poesía. Y yo durante mucho tiempo pensé que a mí no me gustaba leer, ¿no? O por ejemplo, uno de mis hijos tuvo muchos problemas en la escuela. Muchos problemas. Y también parecía que era un desastre, qué sé yo, no sé. Y a él le gustaban las historietas. Y hoy día tiene una biblioteca especializada de historietas. Claro, a él no le gustaba o sea, no resonaba con lo que se resonaba con eso, ¿no? Y bueno, nada, creo que a veces, o sea, me quedé pensando, ¿no? Que a veces uno encuentra lo que resuena cuando se da cuenta donde no resuena, donde no resuena, digamos, ¿no? Eso. Sí, perdón. No, que a mí el Paula. texto también me trajo como una... Y el tema, ¿no? Me trae como la pregunta de, che, yo como que estoy resonando, ¿no? Y también esto de la aceleración me resonó, como que me lo sentí como, me sentí identificada. Y creo que en particular, a mí me pasa que yo resueno mucho con los vínculos. Quizás es donde hoy puedo decir sí, como que ahí hay algo que me está pasando y que... Pero con la música, sin dudas que resueno, solo que también pensándolo recién, ¿no? Cuando vos decís, bueno, ¿en qué cosas uno resuena? Como que a veces, no sé, yo quizás toco el piano, puedo tocarlo 4 horas y a veces siento que se me pierde si estoy resonando o no. A veces de repente siento que sí, que hay algo, y hay otras veces que estoy simplemente leyendo una partitura y que no sé si está ocurriendo una resonancia, ¿no? No sé si es porque estamos como muy cercanos a la música, y no sé si siempre que uno escucha o hace música está necesariamente resonando. Bueno, muy importante esto, ¿no? Paula, dos cositas al respecto. Una es, la resonancia no es planificable. Parte de lo indisponible es la dificultad de planificación, ¿no? Uno prepara un viaje, uno prepara una cita, uno prepara ir al teatro, etcétera, etcétera, pero
eh, es una promesa, eh, eh, no necesariamente cumplible, digamos, ¿no? O sea, si no sería un acto de ingeniería, ¿no? Eh, entonces, parte de lo indisponible es la apertura del destino, la apertura de que no sabemos bien el otro qué va a ser, ¿no? El otro que tiene deparado. ¿No? Esto también es parte de esa dimensión de indisponibilidad, ¿no? Lo otro es que a veces uno para entrar en resonancia tiene que alejarse un poco. Viste como el pintor que pinta, pinta y no se aleja y dice, a ver dónde está esto, ¿no? ¿En dónde estoy, ¿no? ¿Y qué es esto? Eh, ¿Qué advierte en esa distancia qué le está pidiendo la obra, por ejemplo, ¿no? ¿Por dónde va, por dónde no va, ¿no? O cuando el escritor de una novela, supongamos, de algún modo empieza a escuchar a los personajes y dice, el personaje pide esto y quiere ir para ese lado, ¿no? Y uno va pensando que no, todo está en manos del autor, porque es el dueño de esa narrativa, ¿no? Pero a veces se da cuenta que los personajes no le piden eso, ¿no? Supongamos, ¿no? O la historia tiene que ir por aquel lado, ¿no? Entonces uno resuena también con esa propia historia que aparentemente uno está escribiendo, pero no. No es solamente escribiendo, está de algún modo también vinculándose con ella y con una relativa autonomía, esa historia que quiere que también pase por ese otro lado, ¿no? Que no es tal vez el de la propia intención de él, ¿no? Yo recuerdo el escritor Miguel de Unamuno, tiene un relato llamado Niebla, donde el propio Unamuno se convierte en personaje y habla con el personaje. Y él dice, bueno, ahora, mira, ahora te toca, tenés que morir, porque bueno, la obra viene así. Y el personaje dice, no quiero morir. Y él mismo se deja interpelar por el propio personaje, se mete adentro de la obra, ¿no? Entonces él mismo, ¿no? Y el personaje dice, pero ya me gustó vivir, ¿qué es esto que me vas a arrebatar la vida? Pero vos me escribiste, pero no te crees que sos el dueño de mí, ¿no? Es como hoy es más famoso el Don Quijote que Cervantes, ¿no? O sea, como que el personaje ha cobrado una resonancia mayor que el propio escritor, ¿no? Entonces esa distancia de la obra, esa distancia de adueñarse es fundamental. Y a veces cuando uno está muy metido adentro, técnicamente, supongamos, todo el tiempo haciendo música, de alguna manera empezás a estar como fuera de ese movimiento resonante. Hay que alejarse un poco. Para que la música resuene necesita un poco de silencio, ¿no? Un poco bastante, digamos, ¿no? Algo así como para mirar un cuadro, lo mejor es hacerlo atrás de una pared blanca, digamos, para que el cuadro, mejor dicho, delante de una pared blanca, ¿no? Para que no haya mucha contaminación y alejarse un poco. Es la experiencia que contamos de Kandinsky, ¿no? Que la conté varias veces, ¿no? Cuando ve su cuadro, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Esa experiencia de Kandinsky, ve su cuadro. Resonó con su cuadro cuando desconoció su cuadro, cuando no supo bien qué era, eso mismo que él había hecho. Pero además resonó con el futuro, resonó con el arte abstracto, resonó con un lenguaje nuevo que había que descubrir. Entonces la resonancia también es en espacio de descubrimiento, una aventura donde lo que sabías está interpelado también, ¿no? Entonces el problema de la falta de resonancia es cuando uno sabe demasiado, entre comillas, cuando uno anticipa. Eso, bueno, en la vida cotidiana se llama prejuicio, que te anticipa, ¿no? Pero ¿saben cuánto tarda nuestro cerebro en tomar una decisión, no? Tarda fracciones de segundo. Esto se ha hecho estudios, ¿no? Con gente que hacía selección de personal. Y el tema era así, ni bien le viene a la persona, ellos tienen que poner si le agradaba o no le agradaba. Y después se hacen la entrevista. Prácticamente siempre, 97% de veces, confirmaban lo que el prejuicio le había dicho. Era muy difícil que cambiaran la opinión de eso que, en el fondo, era una decisión que tomaron antes de que conocieran a la persona. Entonces ves a alguien y ya tu cerebro decidió si te agradaba o no te agradaba. Es muy difícil a veces romper un poco eso, ¿no? Tenés que ser muy hábil realmente como para, de entrada, mostrar una máscara o una faceta que de un modo zigzaguee, hackee el prejuicio del otro. Entonces los buenos oradores son muy buenos para, de entrada, ¿no? Impedir que el prejuicio venga primero, ¿no?
Claro, entonces el prejuicio es lo opuesto a la resonancia. Claro, cuando habitúas mucho a tu cerebro a que tome rápidamente una decisión sin que puedas entrar en resonancia, es muy difícil, ¿no? Entonces, tiene que haber un ejercicio como de paciencia y de tiempo para que eso suceda. Viste, escuchás una canción nueva y a los 10 segundos, si no te gusta, la dejás, ¿viste? Es como un titular de un diario. O sea, lo lees, si no te atrapa, no lees la noticia, etcétera, ¿no? Así. Sí, Zulema. Sí, no, me preguntaba qué, digamos, diferencia habría con la empatía, digamos, si es un sinónimo, resonancia de empatía o... Eh, bueno, digamos, depende cómo definamos la empatía, pero si la empatía es la capacidad de entender qué siente, qué piensa el otro, de habilitar en vos la visión del otro sin que sea tu visión y que a esa perspectiva la entendés, es, sería un requisito para la resonancia, entrar allí, ¿no? Es como entrar en el otro desde el otro, no desde vos mismo. Desde luego que otra cosa es la compasión, que es que además de entender que el otro, que piensa y que siente el otro, te interesa lo que piensa y siente el otro y harías algo como para que no sufra, no padezca y resolverle algo, ¿no? Hay psicópatas que son empáticos, pero no son nunca compasivos, ¿no? Son los más peligrosos, los psicópatas empáticos, los que saben lo que sentís y pensás y por eso te dominan mejor, ¿no? Es mejor un psicópata no empático, que en el fondo no te entiende nunca, pero el que te entiende es el peor de todos. Entonces, sí, la empatía es importante, siempre y cuando resuene la empatía. Hay gente que es muy empática, muy carismática, muy entradora, pero solo para hackearte y dominarte. Son los más peligrosos. Entonces yo diría que sí, la empatía, la compasión y la resonancia tienen que ir juntas. Entonces los publicistas, el marketing tratan de ser empáticos, pero son muy poco compasivos, especialmente con tu bolsillo, ¿no? Entonces, bueno, esta noción es muy, muy importante, ¿no? Desde luego, nosotros acá la presentamos y nos interesa, como dice, el impacto más bien psicológico, aunque podemos, desde luego, ampliarlo a otros territorios. Nos interesa también llevarlo al territorio del arte, la experiencia estética, por nuestra índole, pero desde luego que es una noción que tiene otras variantes, ¿no? Otras cuestiones y las podríamos aplicar de muchas maneras, ¿no? De hecho, Hartmut Rosa lo usa en principio como un diagnóstico de época y de sociedad, y un llamado bueno, a descubrir otras modalidades en nuestro mundo, ¿no? Em, pero nos sirve perfectamente para analizar las variables psicológicas de la experiencia estética, ¿no? Y de hecho, bueno, la palabra resonancia llega claramente a la música, ¿no? Por eso yo en ese pequeño material que les compartía trataba de poner algunas cuestiones vinculadas a la música, ¿no? Wow. Y con respecto a esto, ustedes digamos, lo pueden vivir así, algo así como, ¿no? Ahí comenta algunas cuestiones, o podemos encontrar algunas cuestiones vinculadas a la música y al fenómeno compositivo, interpretativo, receptivo, ¿no? Porque me parece que lo interesante es esto, ¿no? Uno puede estar en resonancia en distintos aspectos, ¿no? Em, supongamos, probablemente la mayoría de los mortales, la música en su ejecución, en su composición, sea algo indisponible, ¿está bien? Algo que nunca accederemos. Pero no importa, no importa que nunca vamos a componer una sinfonía en nuestra vida como para entrar en resonancia con una sinfonía. Uno no está en resonancia con una sinfonía para componer la 10ª sinfonía que no hizo Beethoven, o no sé, ¿se entiende, no? Digamos, o sea, tu relación no puede necesariamente, no tiene que ser necesariamente esa, ¿no? Puede ser simplemente que habitas en ella y entraste allí en un vínculo transformador
Y de alguna manera también tu presencia y tu vínculo enriqueció, amplió, ¿no? Resonó también con la propia obra, ¿no? Em, y de luego, como vos decías, Zulema, a veces cuando no sabes lo que es resonar, también entendés que es resonar, ¿no? Yo creo que les compartí un tremendo ejemplo de ausencia de resonancia que fue cuando Van Gogh vivía en esa pensión y no tenía plata para pagar. Yo les conté esa anécdota, ¿no? La conocen, ¿no? Es famosa la anécdota y que le ofrece, lleva una carretilla con sus cuadros, ¿no? Lo contamos esto, ¿no? Saben la anécdota, ¿no? Entonces le dice, no queremos eso, queremos plata, ¿no? Nosotros resonamos con la plata nomás, ¿no? Llévesela. Y la esposa, otra gran resonadora, le dice, te hubieras quedado con la carretilla, al menos sirve para algo, ¿no? Al menos es disponible para algo. Bueno, se entiende, ¿no? Es como si desde luego, el peor negocio de la historia de la humanidad es ese, ¿no? O sea, se perdieron el negocio más grande de la historia de la humanidad, claro, seguramente, ¿no? Pero bueno, el fenómeno es esto, ¿no? La ausencia total de resonancia, porque tal vez la época no lo daba, ¿no? No había un horizonte de resonancia posible ahí. No había ni una resonancia ni vertical, ni horizontal, ni diagonal. Tuvieron que pasar 15 años, quizá 10 años, para que el mundo resonara con el azul de Van Gogh, con el amarillo, con el impresionismo. Ese lenguaje todavía no estaba ahí. Y el arte a veces solo resuena en el futuro, resuena parabólicamente. Todavía tal vez su comunidad no es la del presente. ¿Mm? Esto también es importante. A veces la resonancia es un hecho demorado, es un hecho retroactivo, ¿no? Solo después de un cierto tiempo, ¿no? Esto pasa mucho con los artistas que eh, son desconocidos para su época, pero el mundo los recupera, los entiende, y otros que al revés, resuenan con su época y el futuro no los reconoce, ¿no? Em, Esto creo que pasa en muchos ámbitos, ¿no? O bueno, o la historia los ubica en algún lugar que no es el que se suponía, o el que iba a estar, o lo que sea, ¿no? Em, bueno, de esto bueno, la historia nos muestra muchas de estas cuestiones, ¿no? Em, ¿Y ustedes han vivido así como, tienen experiencias así de esas resonancias diagonales donde digan, mira, yo para relacionarme con la música me sirve esto otro? Y hay Esto, veces que cuando estás tocando algo, no sé, y te enganchás, o haciendo un arreglo, componiendo lo que sea, y como que deja de pasar el tiempo, como que te colgás de todo, estás ahí, estás haciendo. No sé. Eso yo creería que es. ujú, O cuando estás tocando en vivo y por ahí se viene un tema que te pasa lo mismo, que te pasa eso. Estás ujú, vos, te olvidás del público, del personaje, te olvidás de todo. ujú. Bueno, ¿no? Muy bien, digamos, esa como disposición distinta del tiempo puede ser también un fenómeno de resonancia, ¿no? Saben que los griegos tienen 3 palabras para el tiempo. Uno es la palabra cronos, que es el tiempo, bueno, cronológico, el tiempo del pasado, el presente, el futuro, el tiempo métrico, el cronómetro, ¿no? Es un dios despiadado que se devora a sus hijos, ¿no? ¿No conocen el famoso cuadro de Goya que decía Dios, Cronos, Saturno devorándose a sus hijos, ¿no? Es un monstruo que se devora a sus hijos. Ese es el tiempo de la cero resonancia, es el tiempo que administramos, que planificamos, que lo convertimos en dinero, el tiempo es dinero y que lo tratamos de gestionar de alguna manera. En ese tiempo no resonamos nada. Después hay otra noción de tiempo. Los griegos tienen otra palabra que es la palabra aion, que es la eternidad, el tiempo eterno, el tiempo de los dioses. Es un instante sin tiempo, sin momentos internos discretos, sin sucesión. Es un tiempo absoluto. Tampoco habitamos allí. Ese es un tiempo indisponible para nosotros, ¿no? Está
el tiempo disponible del cronos, el tiempo indisponible, absolutamente indisponible del aión. Pero existe un tercer tipo de tiempo. Este es el que nos interesa a nosotros. Los griegos lo llaman kairos, que es el tiempo de la ocasión, un tiempo fatuo, un tiempo que filtra de alguna manera el aión en el cronos, un tiempo donde se suspende la urgencia del cronos y de alguna manera quedas allí, como contabas vos, Federico, ¿no? Desaparece el reloj y sucede algo que está en el tiempo pero fuera del tiempo. Ese es el kairos, es el tiempo de la resonancia. Resonamos cuando ese tiempo es un tiempo de entrar en vínculo. No son ni 5 segundos, ni 5 horas, ni nada. Es un tiempo que, si bien lo podés medir, no sucede en la medición. Sucede en esa experimentación. Es un tiempo de cualidad, ¿no? De cualidad intensa, de intensidad, no de extensividad. Bueno, puede suceder estando con alguien, leyendo un poema, mirando una puesta de sol, escuchando una clase de psicología. No, eso seguro que no. Pero bueno, ¿no? ¿Quién sabe por dónde la vida te ofrezca esa resonancia? Te tiré abajo, profe. También con la clase. Bueno, pues tengo que ser honesto, tampoco quiero, pues, ¿no? No sé si conocen ese cuento, llega un hombre a un pueblo y antes de entrar al pueblo pasa por el cementerio y ve las lápidas, dice fulanito tal, vivió 6 meses, fulanito tal, 2 semanas, fulanito tal, 1 año y medio, y ve que todos son así, más o menos. Entonces pregunta, ¿no? Llega al pueblo, ve la gente normal, y dice, pero, discúlpeme, pasé por el cementerio, hubo una epidemia, poliomielitis, murieron muchos niños, ¿qué pasó? No. La gente, ¿ve que murieron muchos niños? No. ¿Por qué? No, porque pasé por el cementerio y vi que las lápidas decían que parece que la gente vivió poco tiempo. No, acá la gente vive lo normal, mueren, sí, mueren realmente de viejo, algún que otro sí, alguna muerte accidental y más. ¿Y por qué en la lápida ponen eso, no? 2 semanas, 3 meses, 1 año y medio. Ah, no, contamos acá solo los grandes momentos de la vida de las personas, ¿no? Sacamos el resto. Por ejemplo, durmieron 1/3 de su vida, lo sacamos. Trabajaron, lo sacamos. ¿Y cuántos son los momentos felices de tu vida, los momentos fatuos, los momentos resonantes? Y bueno, hacemos la cuenta y más o menos 2 semanas, 1 mes, 3, 1 año, ese fulano 1 año y medio, ese sí vivió una vida, ese sí estuvo muy bien. Claro, como digamos, si uno tuviera que poner ahí en cronometría la resonancia, y tal vez se entiende, no es tanto. Pero bueno, son los momentos que valen la pena. Digamos, en tu lápida está tu kairos, no tu cronos. Pero vos lees, nació tal día, murió tal día, ¿no? Entonces, claro, ese es tu cronos. Ahora vayas a ver cuál es el kairos. Cuando recuerdes a alguien vas a recordar su kairos, no vas a recordar su cronos. Bueno, la resonancia es eso, ¿no? Son los momentos de ese tipo. La temporalidad también es otra. Desde luego, entonces, claro, no puede pasar muy seguido porque si no, no, no puede ser kairos cronos. Tiene que ser ocasional, tiene que ser un acontecimiento. Tiene que prepararse, no planificarse, pero prepararse. Tienes que prepararte para que eso suceda. Tienes que predisponerte. Sí, desde luego, mejor que vivamos más y esto sea más habitual pero lo cierto es que para que el kairos suceda, digamos, sucede en el cronos, ¿no? O sea, es inevitable, no podés vivir todo el tiempo así en suspenso y en una especie de éxtasis y de aura constante, porque no resistiríamos, ¿no?
bueno, el tema es que nunca lo tengas también, ¿no? Y tengas algo que simule ser lo que es el entretenimiento, es el estímulo constante, ¿no? La dopamina permanente, ¿no? Hoy vivimos una vida así, ¿no? O en general, o se ve, ¿no? Pero eso no son momentos de resonancia, ¿no? Son momentos de interacción con pantallas y con redes y con, ¿no? Del otro lado no hay nadie, nadie se modifica, no le pasa nada a esa pantalla, a esos bytes, ¿no? El pensamiento es otra forma de resonancia. La creatividad, etcétera, ¿no? Vaya a ver cuántas cosas son de ese tipo y lo tenemos que pensar y lo tenemos que concebir de esa manera, ¿no? Eh, bueno, me pareció que este era un buen tema para también anexarlo y vincularlo con lo que estamos trabajando, de darle un poquito ese margen a una reflexión sobre una psicología del arte, la experiencia estética, que también nos tenemos que nutrir de otras disciplinas, ¿no? Como también podríamos, no sé, por ejemplo, conocer mucho de neurocognición, neuroestética, ¿no? Y entender un poco más cómo funciona el cerebro, por ejemplo, ¿no? O conocer más de cuestiones antropológicas. Por ejemplo, sería lindo estudiar un poco más sobre las neuronas espejo, las llamadas neuronas espejo, que explicaron también bastante el fenómeno del arte, de la resonancia, la empatía y demás, ¿no? Y que ha servido mucho para, entre comillas, para confirmar algunas hipótesis que aparecen en reflexiones de este tipo, pero bueno, ahora de la mano de lo que explica la ciencia de cómo es el cerebro, las neuronas, su comportamiento, la sinapsis, etcétera, ¿no? Como también, desde luego, conocer un poco de historia del arte. Cuanto más conocemos historia del arte, más nutrimos, más bagaje le damos a las reflexiones y a los aportes, a los conceptos que una psicología del arte puede propiciar, ¿no? Em, bueno, entonces la semana que viene tenemos clase. Tal vez en la semana les proponga algo para hacer una segunda nota y para cerrar la materia, pero en este caso de hacerlo grupal, o grupos de a dos, dúos, ¿está bien? Con algún compañero. Y tal vez un trabajo, voy a ver qué se me ocurre, no lo sé, le voy a preguntar al ChatGPT a ver qué se me ocurre. No, con el ChatGPT no resonás nunca, chicos, nunca usen esas cosas feas que no resuenan nunca, pero parece que sí, ¿no? Saben que el principal uso del ChatGPT es reemplazar a la amistad, ¿no? O sea, reemplazar no, suplementar una amistad que no tenés, ¿no? O algo así, ¿no? Le compartís cosas, te escucha más, como suele ser bastante agradable y bastante bien dispuesto, ¿no? Nunca te dice nada feo y siempre es como muy amigable y siempre digamos, no, te ayuda al narcisismo y cosas por el estilo y es un buen eco de tus mejores ideas y cosas así, ¿no? Bueno, le voy a preguntar a él a ver qué se le ocurre para una linda manera de pensar algo para que hagan de a dos, ¿está bien? Digamos, algo, pero algo vinculado con seguramente estos últimos conceptos que estamos viendo y de buscar algún caso, algún ejemplo o y algún análisis, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiere compartir algo o comentar algo de lo que hemos trabajado hoy. No, que para mí está re bueno este tema. O sea, yo en particular lo siento cercano a, también a nuestro lugar como músicos, ¿no? Como gente que hace música y como gente que resuena o escucha o está muy en contacto con la música. Sí, 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 digamos, ya la propia palabra viene de ese entorno, ¿no? Del entorno sonoro, del entorno musical, ¿no? Em, creo que en algún lugar ahí él se dice que el fenómeno de resonancia no es un fenómeno de armonía, es un fenómeno que implica la disonancia, implica la alteridad, implica, ¿no? Digamos, desde luego, la armonía no es solamente que todo confluya de un único modo, ¿no? También implica eso. Pero bueno, de alguna manera también es esto de encontrarnos con lo otro, ¿no? Con lo diferente, con una alteridad, y porque eso nos lleva un poco a explorar y descubrir y amplificar nuestro propio mundo, nuestro propio horizonte, ¿no? La resonancia tiene que ser esa, ¿no? Es cuando uno descubre algo, ¿no? Creo que uno ya más o menos a los 30 y pico de años ya deja de escuchar música nueva, entre comillas, y empieza, viste, a repetir un poco lo que ya sabía y tu identidad musical la haces en tu adolescencia, entonces ya más, después de Queen no hay más nada y cosas así, ¿no? Viste, como que ya te volvés grande.
Ahora, descubrir algo nuevo, alguna música nueva, alguna cosa, digamos, sin caer un poco en un esnobismo de cualquier novedad, ¿no? Pero es realmente un fenómeno también de resonancia, es decir, que aun cuando estaba lejos de tu identidad, de tu descubrimiento, vas por otro lado y algo aparece, ¿no? Y que también eso puede ser parte tuya, es un lindo efecto también, ¿no? Así como descubrir otras cosas, otras facetas, ¿no? En tu vida, ¿no? Bueno, que tengan una linda semana, ¿eh? Y nos vemos, que descansen el lunes, ¿eh? El lunes próximo. Y Ajá. así que van a estar fresquitos y felices y buenos para el